Buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi equipo y yo presentaremos las 4 fases del primer trimestre de historia. Egipto. Las pirámides. La más grande de ellas es la de Keops, faraón de la cuarta dinastía, como conocido también como Khufu. Este soberano mandó construir la grandiosa pirámide con el fin de preservar su cuerpo después de su muerte. Es decir, que el fin principal es tan grande como una obra era de servir su tumba. Esta pirámide se basa cuadrangular, mide 146 metros de altura y 233 metros de base. Templos egipcios. Los templos en el antiguo Egipto tenían especialidad característica de ser conocidos propiedad y casa de la deidad a la que estuviesen dedicados. Es decir, que el inmueble no pertenecía a ninguna persona, ni siquiera al faraón, sino que exclusivamente era del dios en cuestión y no solo el lugar reservado únicamente para la adoración, sino también los espacios adyacentes, como eran las habitaciones de toda una población que se encargaba de los servicios de los mismos, desde los sacerdotes hasta los servicios que elaboraban en los talleres, parques, cocina, etc. También contenían los templos áreas en donde se encontraban los animales que se destinaban al sacrificio. Escribas. Los escribas en el antiguo Egipto gozaron de una posición privilegiada, ya que eran los encargados de transcribir todos los acontecimientos del país. Además llevaban la administración de los impuestos y de los gastos que hacían los altos personajes, como ahí se fundaba su riqueza económica. Es de suponer la alta responsabilidad y posición que adquirían los escribas. Muchos de los escritos en jeroglíficos dependían del estilo e imaginación de estos personajes, por lo que a veces es difícil la interpretación a los mismos. Relieves. En términos de arte escultórico se le llama relieve a la técnica consistente en realizar figuras o ornamentos sobre un plano. Los egipcios fueron unos verdaderos maestros en la realización de grabados utilizando esta técnica, ya que demuestran diseños finísimos y trabajos coloreados con un buen gusto. Una de las mejores muestras del relieve está en la ciudad Abidos, considerada una ciudad santa. Las guerras de Egipto. Algunas causas que motivaron a la guerra fueron las diferencias políticas y religiosas. Como iban a la guerra, el faraón, alaviado con sus vestiduras y ornamentos reales propios para el combate, marchaban al frente de su ejército. La infantería se dividía en ligera y de línea, la primera portada de arcos y flechas, y la segunda lanzas y escudos. Los contingentes de nubios formaban parte de su infantería ligera. Mesopotamia. La civilización mesopotámica se asentó en la región situada entre los ríos Tigris y Eufrates en el actual Irak. Su nombre proviene del griego mesos, que significa medio, y potamos, río, es decir, lugar entre ríos. Mesopotamia desarrolló las primeras estructuras para sistemas de canalización, riego y transporte del agua, por medio de diques para la prevención de inundaciones, esclusas para la regulación del flujo de agua y canales para la distribución. Esto permitió el surgimiento de las primeras ciudades y la expansión de la agricultura, lo que posibilitó la existencia sucesiva de distintas culturas por más de 3000 años. Varios pueblos como los sumerios, acadios, babilonios, asirios y persas ocuparon la región de los Mesopotamia a lo largo de la historia, debido a que era un territorio muy ambicionado por sus valles fértiles. Los antiguos habitantes tuvieron que aprender a controlar las aguas de los ríos Tigris y Eufrates, porque generaban inundaciones periódicas. Sin embargo, cuando las aguas se retiraban, las tierras quedaban llenas de nutrientes, situación propicia para la agricultura. La economía agrícola se basó principalmente en cereales, la cebada y el trigo; frutas, las palmas datileras, los higos, las aceitunas, las granadas, los pistaches, las uvas y legumbres. Uruk es considerada como una de las primeras ciudades del mundo. La escritura surgió aproximadamente en el año 3500 antes de nuestra era, en Mesopotamia, a partir de la necesidad gubernamental de tener un sistema de registro para el control del ganado y los granos. Inventos de Mesopotamia. Uno de los inventos de Mesopotamia fue la rueda, las matemáticas, la escritura, el calendario, la cerámica, entre otros, aunque el arado fue uno de los inventos mucho más importantes de Mesopotamia. El arado apareció casi al tiempo que la rueda en las civilizaciones del Oriente Medio. Los pueblos de Mesopotamia lo usaron como una herramienta para remover el suelo antes de sembrar las semillas. La teoría de la evolución definida por Charles Darwin. Darwin era un naturalista británico que definió la evolución como descendencia con modificación. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural.
La selección natural hace que las especies o poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. ¿Cómo funciona la selección natural? Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan a la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares. Otro dato es que en la década de 1850 Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones. El estudio de la prehistoria permite interpretar a través de los restos humanos y su cultura material, como por ejemplo las herramientas y artefactos utilizados en la vida diaria. Las formas de vida de las sociedades humanas existentes en épocas en las que no se produjeron testimonios escritos o documentos. Este periodo abarca desde los Homo sapiens hasta la invención de la escritura, la cual apareció solo en algunas sociedades y de forma no simultánea. La prehistoria puede dividirse en dos grandes periodos, la Edad de Piedra y la Edad de Metales. Estos a su vez se dividen en periodos definidos por características específicas. La Edad de Piedra comprende el Paleolítico, inferior, medio y superior, el Mesolítico o el Epipaleolítico y el Neolítico. Por su parte, la Edad de los Metales incluye la Edad de Cobre o Calcolítico, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. La Edad de Piedra Antiguo o Paleolítico es una época que coincide temporalmente con un periodo geológico de la Tierra conocido como Pleistoceno o Edad o Era del Hielo. El Paleolítico es el periodo prehistórico más extenso. Como acababa de comentar hace rato, se divide en tres partes: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. El inferior se caracteriza por la aparición de los homínidos. De este periodo datan las primeras herramientas de roca, armas con un filo irregular. La subsistencia se basó en la caza de animales y la recolección de plantas y semillas. Destaca el uso de control de juego de la forma intencionada, práctica desarrollada por los Homo erectus desde hace 1.5 millones de años. El Paleolítico medio fue común la caza de la megafauna. Esto provocó una mayor especialización con las herramientas de piedra, lo cual se infiere de la gran diversidad de herramientas de la época encontradas. Los homínidos conformaron comunidades pequeñas que vivían en cuevas o campamentos del aire libre. Una organización social básica. Esto les ayudó a defenderse con depredadores como leones, leopardos, osos, hienas y lobos. Paleolítico superior. En este periodo se expandió masivamente el Homo sapiens, aumentó la población y cultura y se fue regionalizando. Ya no solo se trabajó de la piedra, sino también el hueso, la madera y el marfil. Hubo manifestaciones artísticas, por ejemplo, pinturas rupestres y petrograbados. Personas vivían en grupos de entre 40 y 50 personas. La esperanza de vida era de 35 o 40 años y existía una alta mortalidad infantil. El periodo mesolítico, también llamado Edad de Piedra Media o Epipaleolítico, es un periodo que coincide con el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, como los hielos glaciares quedaron reducidos geográficamente de los polos y las montañas, donde se mantienen en la actualidad, debido al aumento gradual de la temperatura. Este cambio climático ocasionó cambios en la flora y la fauna. También provocó la extinción de múltiples especies, por lo que las personas tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Las estrategias de caza y pesca se adecuaron a las nuevas condiciones ambientales y se modificaron ante la necesidad de cazar nuevas especies de animales. Además, se generalizó el uso de arco y flecha y otros instrumentos de caza. Se adoptó un nuevo estilo sedentario y se construyeron casas más sólidas. Estos cambios ocasionaron un aumento de población. Hubo asentamientos a la orilla de ríos, lo que facilitó la explotación de los recursos vegetales por medio de la recolección y la pesca. El periodo neolítico, también llamada de Piedra Nueva, comenzó con la producción de alimentos, es decir, la agricultura y la ganadería, la que ocasionó cambios en la organización social y los asentamientos en las aldeas. Es posible que el cambio climático haya contribuido al desarrollo de la agricultura. Este periodo se caracteriza porque diversas sociedades pasaron de un estilo de vida nómada a uno sedentario, que implica vivir en asentamientos permanentes. El Neolítico también se caracterizó por el uso de la piedra pulida para la molienda de semillas y granos, la fabricación de objetos de arcilla cocida y una nueva forma de organización social en las aldeas. La prehistoria concluye con la aparición de la escritura aproximadamente en el año 3500 antes de nuestra era, en Mesopotamia.
So